Agentes de seguridad de Estados Unidos detuvieron sin autorización a migrantes hondureños en territorio guatemalteco. Hemos preparado este video para contarte sobre el informe que presentó un grupo de senadores demócratas de Estados Unidos en el que narran un hecho tan inaudito que uno de ellos, el senador Bob Menéndez, lo calificó como explosivo. La investigación detalla que agentes de seguridad interna de ese país participaron sin autorización y excediendo sus funciones en un operativo para detener la caravana de migrantes hondureños que pasó por Guatemala en enero de este año. Según el informe, estos agentes estadounidenses consiguieron y pagaron los buses y los pilotos para trasladar a la frontera a migrantes hondureños detenidos en Guatemala. El hecho tiene agravantes. Los vehículos no estaban identificados como parte del apoyo de alguna institución estadounidense o guatemalteca. Además, según determinaron los senadores, no había protocolos para garantizar ni la seguridad ni los derechos humanos de los migrantes. En el operativo, dice el informe, es posible que separaran familias, pues las mujeres y los niños fueron transportados en vehículos distintos a los de los hombres. El Departamento de Seguridad Nacional no pudo confirmar si luego hubo un proceso para reunificar a los familiares. Dice el informe, la operación para transportar migrantes hondureños se llevó a cabo de una manera totalmente improvisada y deja abierta la posibilidad de que el Departamento de Seguridad Nacional haya facilitado el retorno forzoso de refugiados. Pero a ver, pongamos este hecho en contexto. La primera caravana de migrantes hondureños de este año ingresó a Guatemala el 15 de enero de 2020. Alejandro Yamatei apenas tenía un día como presidente, pero la política exterior de Estados Unidos hacia los países centroamericanos del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, esa ya estaba definida desde meses atrás. La administración de Donald Trump condicionó la ayuda al Triángulo Norte. En 2019 suspendió más de $500 millones de ayuda exterior. Esto porque, a su criterio, los países centroamericanos no hacían lo suficiente para evitar la migración hacia Estados Unidos. La cooperación reinició en abril de este año, luego de alcanzar varios acuerdos. Durante el gobierno de Jimmy Morales firmaron el acuerdo Tercer País Seguro. En este, el expresidente comprometió a Guatemala para recibir a las personas que soliciten asilo en Estados Unidos. Aunque el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, afirmó que solo era para salvadoreños y hondureños, la verdad es que el acuerdo no lo especifica. Sobre esto, el exministro de Relaciones Exteriores y analista político Edgar Gutiérrez afirmó que convierte a Guatemala en el campo de concentración más grande que ha existido en la historia. El informe que recién presentaron los demócratas dice que la administración Trump ha obligado a los países del Triángulo Norte a firmar una serie de acuerdos relacionados con el asilo, pero que ninguno de los gobiernos puede implementar de manera responsable. Además, detalla que Trump trasladó fondos del Departamento de Estado, que es la institución que se encarga de las relaciones exteriores, al Departamento de Seguridad Nacional. Este último es, por decirlo de alguna manera, el Ministerio de Gobernación de Estados Unidos. Se encarga de la seguridad interna, de proteger a la población de ataques terroristas y también de reaccionar frente a desastres. Pero también tiene a su cargo la protección de las fronteras y de los fenómenos migratorios. Pues bien, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP por sus siglas en inglés, que forman parte del Departamento de Seguridad Nacional y que estaban en Guatemala para capacitar a miembros de la PNC, participaron en este operativo irregular para detener y regresar a migrantes hondureños a la frontera. Es más, el informe detalla que lo hicieron junto con integrantes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos DIPAFRONT de la PNC. Jorge Chinchilla, que es vocero de la PNC, nos explicó que agentes del Departamento de Seguridad Nacional sí les brindan asistencia técnica para el combate al crimen internacional, pero aseguró que no tienen información de lo que se señala ocurrió en enero de 2020 con los migrantes hondureños. Estamos pidiendo información, qué es lo que ocurrió en realidad para poder tener una postura. Al momento todavía no tengo yo el informe de qué es lo que ocurrió, si sí estaban o no, porque el año pasado hubo apoyo de entrenamiento, pero este año no tengo yo conocimiento, pero el año pasado el apoyo técnico era en entrenamientos a los policías antinarcóticos y a los policías de Pafronto.
ese entrenamiento sirve temas de autoprotección, temas de patrullajes, cómo abordar a las personas, cómo abordar un vehículo, cómo realizar un tipo de registro, ese tipo de situaciones, ¿verdad? El informe dice que el Departamento de Seguridad Nacional ha asumido una influencia sin precedentes sobre las relaciones bilaterales de Estados Unidos con Guatemala, imponiendo simultáneamente sus políticas al gobierno guatemalteco y socavando el papel tradicional del Departamento de Estado como principal administrador de la política exterior de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene para la soberanía de Guatemala y la relación con Estados Unidos que agentes de seguridad extranjeros operen en el país? Pues consultamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero Patricia Letona, que es la vocera de la institución, nos dijo que no era un asunto de ellos, sino del Ministerio de Gobernación. Este tema ocurrió dentro del ámbito interior, o sea, no es competencia de Relaciones Exteriores. La autoridad competente para darles alguna declaración es el Ministerio de Gobernación. No es de nuestra jurisdicción por dos razones. Uno, porque los hechos que señala el informe ocurrieron en el ámbito interior y con PNC, entiendo yo. Y dos, porque es principalmente un tema que involucra a agencias e instituciones del gobierno de Estados Unidos. Pero el tema sí es una cuestión de relaciones exteriores. Le consultamos a Edgar Gutiérrez, exministro de Relaciones Exteriores, ¿qué significa para Guatemala este operativo de los agentes estadounidenses? Por definición, tanto de la Constitución como de leyes ordinarias y por tanto de acuerdos bilaterales que tienen que ir en consonancia, una agencia o varias agencias o las agencias de los Estados Unidos que tienen sus contrapartes en Guatemala pueden dar capacitaciones, asistencia, cooperación, incluso hasta tienen la prerrogativa de asistir a operativos, pero jamás participar en ellos. Y lo que denuncia el senador Meléndez es que se participó en un operativo antimigrantes violando no solo sus leyes, como repito, sino las leyes de Guatemala y convenciones internacionales. Surge ahora una pregunta. ¿Deberá Guatemala presentar alguna queja diplomática a Estados Unidos? Pues esto fue lo que nos contestó Fernando Carrera, exministro de Relaciones Exteriores. En este caso, el reclamo que existe, tanto en el Wall Street Journal en su artículo, como en el caso del senador demócrata de New Jersey, que es el que está encabezando este reclamo al gobierno de Estados Unidos, es porque llevaron a cabo una operación sin autorización del Congreso de Estados Unidos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, es una operación ilegal para Estados Unidos, no solo para Guatemala, sino para Estados Unidos. Entonces, esa es una primera dimensión del problema que hay que tener claro. Y esto se convierte, por lo tanto, en un tema doméstico de Estados Unidos, no solamente un tema de relaciones internacionales. Antes de pasar a un reclamo, en las relaciones diplomáticas hay mucha cautela en la forma en que se procede. Y básicamente es porque la prioridad número uno de la relación diplomática es mantener la amistad con los países. Entonces, solamente si estás en condiciones de guerra quieres pelearte con un país, pero básicamente, sea Estados Unidos, sea El Salvador, sea cualquier país, la prioridad de la relación diplomática es preservar la amistad y las buenas relaciones. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, la primera medida en ese proceso cauteloso es pedir explicaciones a Estados Unidos de lo que aconteció y pedir un reporte de lo que aconteció, que el gobierno guatemalteco tiene que valorar posteriormente y de acuerdo a lo que se reporte, emitir un criterio, ya sea un reclamo o una llamada de atención o pedirle al embajador explicaciones de manera más directa en una sesión privada con el canciller. Hay muchas maneras de hacer saber la opinión de Guatemala y su molestia, si hay molestia por esto, frente a lo acontecido. Guatemala no tiene por qué darse satisfecho únicamente con una explicación del gobierno de Estados Unidos, del ejecutivo del gobierno de Estados Unidos, sino Guatemala también puede buscar información dentro del Congreso de Estados Unidos que alimente nuestra posición y permita plantear un posicionamiento frente a Estados Unidos. Pese a lo que narra el informe, la caravana de migrantes hondureños que pasó por Guatemala en enero de 2020 llegó a la frontera con México y ahí se desintegró.
No fue así con la que ingresó el pasado 1 de octubre. Por primera vez, la caravana no logró atravesar Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei respondió con fuerza, declaró estado de prevención en 6 departamentos y movilizó a la PNC y al ejército para detener a los migrantes. Fue evidente la disposición de buses y camiones de las fuerzas de seguridad del Estado para trasladar a las personas a la frontera. Para activistas sociales y analistas, Guatemala se convirtió en el nuevo muro antimigrantes de Estados Unidos.